Hay noches que no piden permiso. Se cuelan por la rendija de la ventana, traen silencio y algo más. Algo que no tiene nombre, pero tiene forma. En ciertas regiones de la India, cuando el viento cambia de dirección y los perros dejan de ladrar, las ancianas apagan las lámparas sin decir palabra. Los más jóvenes preguntan por qué, y las respuestas nunca llegan. Solo un murmullo, una advertencia susurrada. Esta noche, no mires hacia atrás, porque hay un espíritu que nace del dolor, que no fue creado por dioses, sino por hombres crueles, que no busca redención, sino justicia, y que camina entre nosotros con los pies del revés, sedienta de venganza. Hoy, en Leyendas del Mundo, viajamos al corazón más oscuro del subcontinente indio, donde aún se le teme a una figura que no ha sido olvidada. No del todo. Una figura llamada Churel. ¿Estás preparado para conocer a aquella que no descansa? Suscríbete para no perderte ninguna de estas leyendas que la historia prefirió enterrar. Porque a veces, lo que ignoramos es lo que más nos observa. Una aldea de Rajastán duerme bajo un cielo sin luna. Las casas de adobe crujen suavemente con el peso de la noche, y las brasas del último chai humean en tinajas olvidadas. El silencio parece espeso, como si alguien lo hubiera colgado entre los árboles. Solo queda el rumor de los grillos, hasta que cesa. Entonces lo oí. Yo tenía 9 años y dormía en el suelo de tierra junto a mis hermanos. El calor era tal que las paredes transpiraban. Me despertó un sonido, no un grito, no un susurro. Era un aliento, uno largo, ronco, húmedo, como si la misma oscuridad respirara. Pensé que era un sueño, pero algo en mi nuca se erizó. Me levanté con cuidado, arrastrando los pies. Afuera, los perros no se movían, ni una sola estrella. Fue entonces cuando la vi. Una figura delgada, más sombra que cuerpo. Estaba parada bajo el neem que marcaba la entrada del pueblo. Vestía ropas sueltas, antiguas, que flotaban como si no tocaran su piel. Su rostro no podía verse, pero sentí que me miraba, y luego se giró. Fue solo entonces cuando el terror me heló la sangre, porque sus pies no apuntaban hacia adelante, caminaba al revés, y aún así se alejaba. Corrí a despertar a mi padre, tartamudeando. Él se levantó bruscamente y, tras escucharme, no dijo nada. Solo tomó una cuerda de coco y ató en la puerta una trenza de ajo seco. Luego, me hizo dormir con la cara cubierta. No pienses más en ella, me dijo. A veces vuelve, pero si no la ves, no te lleva. Con los años, descubrí que ese árbol, el neem, era donde se creía que dormían los espíritus hambrientos, y que no era el primero en verla. Algunos hablaban de una mujer que solía cantar cerca del pozo abandonado. Otros decían que se aparecía a los hombres jóvenes, que regresaban tarde del campo, embriagados y solos. Nadie sabía quién había sido, pero todos sabían lo que era: Churel. El nombre se decía como quien escupe un veneno. Se contaba que era el alma de una mujer que había muerto injustamente, con furia, con deseo insatisfecho, con el cuerpo desangrado en un parto maldito o tras una traición. Su muerte no era el final, era solo el principio de algo peor. Cuentan que su alma, retenida por el odio, regresa con el rostro deformado y el cuerpo invertido, que es hermosa por delante y monstruosa por detrás, que seduce a los hombres para chuparles la vida, una noche a la vez, y que cuando por fin están marchitos, los deja abandonados en los arrozales, con el rostro sonriente y el corazón seco. La aldea donde crecí ya no existe, fue tragada por la sequía. Pero cuando cierro los ojos, aún puedo oler ese viento caliente, el polvo que se levanta sin razón y esa sensación, esa certeza de que alguien o algo sigue caminando en las noches donde nadie canta. Churel no es solo una leyenda, es la marca de lo que nunca se sanó. En las regiones del este de la India, donde los monzones castigan la tierra hasta hacerla fértil de lodo y muerte, se murmura que hay nacimientos que no son celebrados y muertes que no son lloradas.
Allí, la historia de la Churel no se cuenta como un mito aislado. Se transmite con la gravedad de una advertencia que ha cruzado generaciones. Porque la Churel no nace del cielo ni del infierno. Nace aquí, en la tierra, en las casas donde el grito de una mujer se apaga entre paredes que no escuchan. Es hija del abandono, de la vergüenza, de la injusticia, y su origen se entrelaza con la sangre de miles. Durante siglos, en muchos pueblos, una viuda joven era vista como portadora de mala suerte. Una mujer que perdía a su marido antes de envejecer, cargaba con el estigma del infortunio, como si su sola existencia fuera impura. En algunos casos, las familias no les permitían volver. En otros, las forzaban a vestir de blanco y a vivir en silencio, como sombras de carne. Y hubo un tiempo, no tan lejano, en que algunas fueron incluso obligadas a morir junto a sus esposos. El ritual del sati, la devoción, decían. Pero no era amor, era fuego y dominio. Cuando una mujer moría así, con el pecho aún lleno de palabras no dichas, con la carne aún vibrante, con la rabia sin desatar, algo en ella no se apagaba del todo. La leyenda dice que si la muerte llega sin justicia, el alma encuentra otro camino. Y así nació la Churel. Dicen que su rostro puede cambiar, que a veces se muestra joven, con labios rojos y mirada dulce, para atraer al incauto. Otras veces se aparece como una anciana encorvada, de uñas largas y sonrisa torcida, que arrastra su sombra como un manto. Pero hay algo que nunca cambia: sus pies. Siempre apuntan al revés, como si el tiempo no la pudiera tocar, como si caminara hacia su propia muerte, pero al revés. La tradición dice que caza de noche, en los caminos donde los hombres andan solos. Les ofrece una caricia, un susurro, una promesa, y ellos la siguen, embelesados. No se dan cuenta de que su piel empieza a perder color, que su cuerpo se encoge, que la juventud los abandona como el vapor al alba. Cuando despiertan, si es que despiertan, no recuerdan nada, solo un olor persistente, ceniza húmeda y jazmín podrido. Pero hay quienes aseguran que no desaparece del todo, que la Churel se queda en ellos, que habita en sus sueños, que les susurra secretos que ningún hombre debería conocer. ¿Y si este espíritu no fuera solo un castigo, sino una forma de memoria? ¿Una respuesta ancestral a siglos de abuso y silencio? Quizá, en lugar de temerla, deberíamos preguntarnos por qué necesitó nacer. En esta oscuridad, cada historia cobra vida con un susurro. Si no quieres perderte los secretos que aún duermen bajo tierra, suscríbete y acompáñanos en el próximo ritual de sombras. Se llamaba Meera. Tenía 20 años, y la curiosidad de quien aún no conoce el miedo verdadero. Viajó desde Calcuta hasta las faldas del Himalaya con un cuaderno de dibujos y la intención de encontrar inspiración para sus ilustraciones. Decía que los fantasmas eran solo metáforas y que las leyendas, cuando se dibujan, pierden el filo. No creía en maldiciones, hasta que entró al bosque. El guía del pueblo le advirtió que no cruzara el río al atardecer, que si escuchaba una canción entre los árboles, se diera la vuelta sin mirar. Ella sonrió. «Soy artista», dijo. «Entonces dibuja solo con la luz del día», le respondió él. Pero la luz desaparece muy rápido cuando uno se aleja del camino. Y Mira lo hizo. Había una espesura antigua en aquel bosque. Los árboles parecían susurrarse entre sí, agitados por un viento que no llegaba al suelo. Los pájaros se callaban al paso de sus pies, y el agua de los charcos se enturbiaba sin razón. Caminó hasta encontrar una choza solitaria, hundida en una curva de la tierra, como si el tiempo la hubiera querido enterrar. Y allí, sentada en la entrada, había una mujer, vieja, flaca como un suspiro, con los ojos llenos de noche. «Has venido a tiempo», le dijo con una voz que sonaba como huesos golpeando madera. «¿Tiempo para qué?», preguntó Mira. La mujer sonrió. «Para recordar». Dentro de la choza, el aire olía a aceite rancio y flores secas. Había espejos en las paredes, pero todos estaban cubiertos con tela negra. La anciana le ofreció té.
Meera no supo si aceptó. Lo siguiente que recuerda es estar sentada frente al fuego, con la vista borrosa y la lengua dormida. ¿Sabes por qué las mujeres lloran cuando dan a luz en soledad?, preguntó la vieja. «No», respondió Meera. «Porque la tierra escucha, y cuando la tierra escucha, se acuerda». Y entonces empezó a contarle una historia. Una mujer casada con un hombre cruel, que la golpeaba por no concebir. Una noche, él la abandonó en el bosque como castigo. Ella sangraba, dolía, gritaba sin que nadie viniera. Pero no murió, no del todo. La encontraron días después, convertida en algo que no entendían. Había parido, pero el niño no estaba, y ella no hablaba, solo sonreía, mirando el cielo. «El alma no se va», murmuró la vieja. «Se curva, se retuerce. Aprende a caminar con los pies del revés». Meera sintió que el suelo se movía. Se levantó tambaleando y buscó un espejo. Arrancó una de las telas negras. Lo que vio no era su rostro. Era el de una mujer con ojos que ardían, con el cabello suelto como serpientes, con la boca torcida en un lamento detenido. Y detrás de ella, una sombra con pies al revés. Corrió. No recuerda cómo salió del bosque. Solo sabe que despertó en la clínica del pueblo, con fiebre alta y la piel helada. Nadie había oído de ninguna choza en esa dirección. Nadie había visto a ninguna anciana. Meera dejó la India semanas después. Cerró su cuaderno. No volvió a dibujar. Pero a veces, en la noche, su mano tiembla como si aún estuviera sujetando algo. Algo que quiere salir. Quizá lo que encontró no fue una historia. Quizá la historia la encontró a ella. Hay lugares donde el silencio no es ausencia de ruido, sino un pacto entre los vivos y lo que queda de los muertos. En la frontera entre Gujarat y Madhya Pradesh, entre ruinas cubiertas de maleza y templos abandonados, se encuentra un campo que nadie cultiva. Las leyendas locales lo llaman el útero seco. Allí, las sombras se proyectan al mediodía sin que el sol las ordene, y los búfalos que pastan cerca pierden la leche por la noche. Pero lo que los ancianos realmente temen no es la tierra, es lo que duerme debajo. Dicen que fue ahí donde una mujer fue enterrada viva por sus suegros, por parir una hija en lugar de un varón. La enterraron bajo una lluvia de ceniza y vergüenza. No se realizó funeral, solo silencio. Y esa ausencia de palabras fue suficiente para que la tierra la recordara. Desde entonces, nadie puede dormir sin escuchar pasos secos en los tejados. No hay perro que no aúlle cuando sopla el viento del este. Y en cada boda, alguien falta al día siguiente. Desaparecen los jóvenes, sin rastro. Solo una cuerda suelta o un puñado de dientes sobre un lecho de tierra removida. Los hombres del pueblo no quieren hablar. Pero las mujeres, ellas saben. Una anciana que vive al borde del bosque dice que fue su hermana la primera en advertirlo. No se trata de un espíritu, decía, sino de una herida, una que no ha sido cerrada. Y una herida abierta supura memorias, gritos, venganzas, supura churel. En la India profunda, la figura de esta entidad no es solo una amenaza folclórica, es también espejo y recordatorio. Porque la churel no llega sola. Llega cuando hay algo que permitiría su nacimiento. Llega cuando una injusticia no ha sido dicha. Cuando una muerte no ha sido llorada. Cuando una mujer es convertida en sombra antes de morir. A veces la churel toma forma. A veces solo deja signos. Pájaros que se estrellan contra las paredes. Espejos que se empañan por dentro. Vasijas de leche que se agrian con el amanecer. Y a veces, solo a veces, se deja ver. Un joven que volvió del ejército narró, temblando, haber conocido a una mujer hermosa en un tren nocturno entre Bhopal y Ujjain. Dijo que conversaron, que ella reía con una cadencia extraña, como si le costara recordar los sonidos. Le ofreció té. Después de beberlo, dice que se durmió. Al despertar, estaba en mitad de las vías, solo, con las manos llenas de tierra. Y desde entonces, no ha vuelto a envejecer.
Tiene los mismos 25 años desde hace 2 décadas, la piel tersa, el cabello oscuro, pero sus ojos están vacíos, como si la juventud que una vez tuvo ahora lo consumiera desde dentro. Los monjes del templo cercano dicen que la Churel se alimenta de la esencia vital, que no lo hace por maldad, sino por hambre, un hambre profunda, ancestral, un hambre que le fue impuesta. ¿Qué ocurre cuando una cultura encierra a las mujeres en nombres, en roles, en silencios? ¿Qué criatura nace cuando el deseo es castigado? La autonomía es maldita y la muerte no ofrece descanso. La Churel puede ser una venganza, o puede ser el eco de todas las voces que no pudieron gritar. A veces, lo más aterrador no es lo que ronda nuestras casas, sino lo que permitimos que habite en nuestra historia. Si esta leyenda te ha tocado alguna parte del alma, suscríbete y acompáñanos en el próximo susurro que el mundo prefirió no escuchar. En las regiones donde la bruma se aferra al suelo como una vieja promesa, aún hay aldeas que enseñan a sus hijas a no mirar fijamente al fuego, no por miedo a quemarse, sino por temor a lo que puedan ver reflejado en él. Hay un lugar al pie de los Ghats occidentales, donde cada año, al inicio del monzón, un grupo de mujeres camina hacia la colina de los olvidados. Suben en silencio, con las manos llenas de ceniza y caléndulas marchitas. No van a rezar, no van a llorar, van a recordar. En el centro de esa colina hay un pozo sellado con 7 capas de piedra y barro. Se dice que debajo duerme algo que alguna vez fue humano y que ya no lo es. Algo que aprendió a nacer sin cuerpo, a moverse sin permiso, a gritar sin garganta. Allí, cada mujer deja una ofrenda, una muñeca rota, un diente de leche, una gota de sangre menstrual, símbolos de lo que nunca se les permitió ser en plenitud. Según la tradición oral, la Churel habita más en los márgenes que en el centro. No está en los grandes templos ni en las urbes brillantes. Está en los rincones donde la historia se resquebraja, en las casas que se hunden, en los caminos que nadie transita, en los nombres que nadie quiso pronunciar. Y también en los cuerpos de quienes fueron negadas. Pero no todo en ella es destrucción. En algunas versiones antiguas del folclore rajastaní, se cuenta la historia de un monje errante que, tras años de meditación, se cruzó con la Churel bajo la forma de una mujer desfigurada. Él no huyó. Se sentó frente a ella, la llamó madre y lloró. La Churel, desconcertada, no lo devoró. Le pidió su nombre. Él dijo: «Soy aquel que escucha a quienes no tienen voz». Esa noche, el bosque no respiró. Las estrellas no temblaron. Solo el sonido de los pies, al derecho y al revés, alejándose en dirección opuesta a la muerte. Dicen que aquel monje jamás envejeció, que se convirtió en árbol, que sus ramas florecen solo en la luna nueva, y que si alguien duerme bajo su sombra, puede soñar con los rostros de todas las mujeres que alguna vez fueron Churel, antes de convertirse en otra cosa. ¿Liberación? ¿Olvido? ¿Renacimiento? Lo cierto es que el mito, como la niebla, cambia de forma según quien lo mire. Hay quienes ven en la Churel una advertencia, otros una maldición. Pero hay quienes empiezan a verla como un símbolo, no del castigo, sino del regreso del deseo negado, del grito que se ahogó, de la justicia que no llegó a tiempo. El presente se construye con las sombras del pasado, y algunas sombras no desean venganza, solo quieren ser vistas. La leyenda de la Churel no termina con un exorcismo ni con una victoria. Termina, si es que puede terminar, con una pregunta. ¿Cuántas veces una sociedad puede asesinar simbólicamente a una mujer antes de que esa energía tome forma? En lo profundo de los pozos secos, en la grieta de una pared vieja, en la última lágrima que una madre esconde de su hija. Allí, aún late algo. Y no está dormido. Quizá, después de todo, la Churel no camine entre los árboles, sino entre los recuerdos. Quizá su maldición no sea castigar, sino recordarnos aquello que aún no hemos sanado.
Porque cada cultura guarda en sus sombras a sus monstruos, pero también a sus mártires. Y a veces son la misma figura. Gracias por llegar hasta aquí, por escuchar, por mirar de frente lo que tantos prefieren ignorar. En Leyendas del Mundo, no solo narramos mitos, los desenterramos. Y al hacerlo, dejamos que nos hablen con su voz antigua, su furia contenida, su extraña belleza. Si este viaje a través del mito te estremeció o te hizo pensar, suscríbete, porque aún quedan muchas sombras por recorrer y muchos susurros que nadie se ha atrevido a oír. Y cuando esta noche cierres los ojos, recuerda, si escuchas pasos, asegúrate de mirar bien sus huellas. A veces, no todo lo que regresa lo hace para ser perdonado.